Hermanos, entonces, como ya les dije, la idea central es que no nos dejemos engañar y permanezcamos en Cristo. Y este texto podría responder a la siguiente pregunta. Hermano Mauricio, ¿de qué se trata permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Y es lo que creo que este texto nos va a tratar de decir, pero de tres maneras diferentes. La misma verdad, pero dicho o enfatizado en tres puntos. El primer punto, que es el primer encabezado, es: hermanos, permanezcan en la comunión. Permanezcan en la comunión. Versículos 18 al 19, el apóstol Juan introduce esta porción de la carta con las siguientes palabras: hijitos, es la última hora. ¿Le llamó la atención esa parte del texto? Hijitos, esta es la última hora. Y no podemos entrar en muchos detalles sobre lo que esto significa, pero sí debemos señalar que cuando los apóstoles, desde Jesucristo y los 12 apóstoles o los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, cuando utilizan la oración "estamos en la última hora", están haciendo referencia a la inminente segunda venida de Jesucristo. Cada vez que Pablo habla que estamos en los últimos tiempos, cada vez que Pedro menciona que estamos en los últimos tiempos, y ahora Juan, está haciendo referencia a que la segunda venida de Cristo es inminente. Sin embargo, ese periodo de inminencia, ese periodo de que Cristo venga, esa última hora comienza con la resurrección de Jesucristo y termina cuando Jesucristo venga. Por lo tanto, esa última hora comprende todos los eventos desde la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida. Y hermanos, si para los primeros apóstoles, para los primeros discípulos, el tiempo estaba cerca, lo único que nosotros sabemos es que para nosotros está más cerca la venida de Jesucristo. Y en este tema hay mucho debate, pero hay una cosa que sí es cierta: Jesucristo vuelve. Jesucristo vuelve a reunirse con su iglesia, y nosotros, hermanos cristianos del 2024, del siglo XXI, deberíamos estar expectantes a que Jesucristo puede volver en cualquier momento. Había una frase de Martín Lutero que decía: tú tienes que vivir como si Cristo murió ayer y como si Él volviera mañana. Esa debería ser nuestra sensibilidad ante la segunda venida de Cristo, que es inminente. Pero así como también es inminente, las Escrituras son claras en mencionar que habrán señales que acompañarán la segunda venida de Cristo. Y mi propósito no es nuevamente entrar en esto de una manera tan profunda, pero sí vamos a ver que el Señor, en Mateo 23, Mateo 24, Lucas 21, advirtió a los discípulos que en los últimos tiempos se levantarían muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, a dos cosas: hacerse pasar por Cristo, hacerse pasar como los salvadores del mundo, o aquellos que directa y malintencionadamente distorsionan el mensaje del Evangelio. Cuando la palabra de Dios nos advierte contra el anticristo y los anticristos, está haciendo referencia principalmente a estas dos clases de personas: aquellos que dicen yo soy el Mesías, que son los menos. Uno que otro loco aparece por ahí hoy en el mundo diciendo y adjudicándose que es el Cristo. Acá en Chile, no sé si habrá algún caso así, pero sí en Europa, en Asia, hay varios que hoy se están proclamando ser el Mesías. Y tienen gente que los está siguiendo. Para nosotros eso no es sorpresa, porque el Señor nos advirtió de eso. Se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros,
El problema es cuando esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, esos falsos mesías aparecen dentro de la iglesia. Y ese es un gran problema. Y eso es catastrófico para una iglesia que no está firme en la verdad. ¿Por qué? Porque si los creyentes del primer siglo no estaban firmes en la verdad, podía aparecer cualquier maestro, cualquier profeta, cualquier predicador y venderles cualquier humo y ellos lo creerían. Una iglesia que no conoce la palabra de Dios, una iglesia que no está firme en las enseñanzas de las Escrituras, está propensa a tener en su seno a personas que distorsionan o predican un evangelio diferente al que nosotros vemos claramente en las Escrituras. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día, y tampoco es una sorpresa, las iglesias están llenas de predicadores que predican cualquier otra cosa menos el evangelio de Jesucristo. Y aquí yo no quiero atacar a una denominación en particular, no quiero hablar de otros cristianos, pero sí es preciso hablar de que si en una iglesia no se predica el evangelio de Jesucristo, entonces está en su seno produciendo y multiplicando la mentira y el engaño y los falsos apóstoles y profetas. Y de esos lugares siempre, hermanos, siempre hay que arrancar. Siempre, hermanos. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hermanos, y solo por nombrar algunos, no se asusten. Joseph Smith, fundador de los mormones. Te salvaste, Joseph Smith, un gran lunático, un gran mentiroso, un gran engañador, que nosotros como iglesia cristiana no podemos ni debemos tolerar. Y ojo, no estoy hablando de que no debemos amar y compadecernos de los que asisten a esos lugares, de los cuales deberíamos estar orando para que el Señor los libere del engaño, pero sí debemos hablar fuerte y claramente contra la mentira. Y contra una mentira que Joseph Smith propagó, defendió, incluso hasta la muerte, para que hoy en día exista la iglesia de los santos de los últimos días, que son los mormones. Ellos no son nuestros hermanos y debemos saberlo. No es que un día lleguen a la casa y por este espíritu fraterno que nosotros los cristianos deberíamos tener, los vamos a invitar a tomar una taza de café para que ellos nos cuenten sus mentiras. Tampoco se trata de andar con una espada por la calle y dándole a cada mormón que aparezca, pero no debemos involucrarnos con ellos, ni aceptar sus mentiras, a no ser que el Señor ponga una carga fuerte en tu corazón de predicarle a uno de ellos y que haya apertura. De lo contrario, huye, evita. Y solamente para hablar de una secta más, aunque podríamos estar todo el día hablando de esto, tampoco nosotros deberíamos comulgar con las ideas de Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Porque ellos tampoco son nuestros hermanos. Tampoco compartimos la misma fe. Cualquier denominación, organización religiosa que niega que Jesús es Dios y que es el Mesías, no forma parte de nuestra hermandad.
Podemos diferir en cuándo viene Cristo, si Cristo viene antes de la tribulación, después de la tribulación. Podemos diferir en muchas cosas, pero no podemos diferir en la verdad de que Cristo es Dios hecho hombre y que Él es el Mesías. Y saben, hermanos, todos ellos tienen algo en común. Todos los falsos profetas, todos los falsos maestros tienen algo en común. ¿Y saben qué es lo que tienen en común? Que ninguno de los falsos profetas, ninguno de los falsos pastores y maestros perseverará en la comunión de los santos. Ningún falso profeta permanecerá en la comunión del pueblo de Dios. Puede camuflarse por un tiempo, puede engañarnos por un tiempo, pero a la larga no aguantará ni soportará el engaño de su propio corazón. Y por otro lado, también el juicio de Dios será evidente, sacando a esta persona de en medio de la comunión de los santos. Y fíjense que no digo sacarlo de la iglesia, porque muchas personas han tomado este texto para que cuando un hermano polémico, quizás un poco crítico, con alguna doctrina o con alguna forma de gobierno, sale de la iglesia y los pastores tristemente agarran este texto muy irresponsablemente y dicen: ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque tú puedes salir de una iglesia por diferencias doctrinales importantes, por no estar en acuerdo con la forma de llevar la iglesia tal vez, con la inmoralidad que a lo mejor tú ves de los líderes y pastores, pero irte a otra iglesia, seguir en la comunión de los santos, seguir congregándote, seguir buscando al Señor. Pero los falsos apóstoles, los falsos cristianos, quiebran su relación con el pueblo de Dios. Y eso es lo que ellos tienen en común. Por eso el apóstol Pablo dice: ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso, si estos falsos apóstoles o maestros están en una iglesia bíblica centrada en la verdad del Evangelio y que aplica el Evangelio, estas personas tarde o temprano abandonarán las iglesias y se apartarán evidentemente de la confesión de fe que hicieron. ¿Por qué podemos decir esto con tanta convicción? Porque, hermanos, la palabra de Dios es clara y nos enseña que ningún creyente verdadero puede abandonar definitivamente su comunión con el pueblo de Dios. Las Escrituras son claras para señalar que ningún cristiano genuino querrá romper y cortar sus relaciones con otros creyentes o con una iglesia local. Muchos de nosotros hemos pasado por una o dos iglesias, pero si tú estás aquí buscando congregarte, buscando estar en la comunión de los santos, es una evidencia de que realmente tu deseo es Cristo, es la verdad, y por lo tanto no te fuiste al mundo, que podría haber sido una opción, sino que buscaste un nuevo lugar donde tener esa comunión con los santos. Porque es imposible que un cristiano verdadero no quiera congregarse con otros creyentes. Es imposible, hermanos, porque está en la naturaleza del cristiano, que por causa de su unión con Cristo, también al mismo tiempo está unido al cuerpo de Cristo. Y esa división es inseparable. No puede dividirse un cristiano del pueblo de Dios. Y si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, en algún momento decide apartarse de esta iglesia, y no solo de esta iglesia, sino de su fe en Cristo o de su aparente fe en Cristo, realmente lo que está diciendo es que esa persona nunca tuvo una unión real con Cristo. Puede ser que se arrepienta y puede ser que esté pasando un periodo de desierto oscuro,
Pero si esa persona muere en esa condición, si esa persona nunca se arrepiente de su maldad, seguramente él o ella nunca fueron verdaderos cristianos. ¿Por qué decimos esto con convicción, hermanos? Porque esto de permanecer en la comunión de los santos no tiene que ver con tus propias fuerzas, no tiene que ver con tus méritos. Esto de permanecer en la comunión de los santos no tiene que ver con tu capacidad de relacionarte con otros. Hermano, nada de esto tiene que ver con la comunión y la perseverancia con los santos. Pero lo que sí tiene que ver es que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, oró al Padre para que a ti y a mí nos hiciera permanecer en su cuerpo. Y si tú perseveras y permaneces en el cuerpo de Cristo, no es por tu habilidad, no es por tu voluntad, es porque la obra de Cristo a favor tuyo es tan perfecta y la intercesión que Cristo hace por ti es tan perfecta y gloriosa que si tú perseveras es porque el Padre está respondiendo las oraciones del Hijo cuando Él pidió que nos ayudara a permanecer en Él. Cuando Él pidió que nosotros pudiéramos estar unidos a Él. Hermanos, si te tengo una buena noticia, las oraciones de Cristo a favor de nosotros siempre son contestadas. La intercesión que Cristo hizo en Juan capítulo 17 y las intercesiones que Él está haciendo hoy por ti para que tú permanezcas dentro del cuerpo de Cristo siempre serán respondidas por el Padre. ¿Para qué? Para que a pesar de las mentiras que flotan a nuestro alrededor, nosotros podamos permanecer en la comunión con los santos. Por lo tanto, hermano, es importante que recuerdes que los engañadores, los que siguen los deseos de la carne, los que siguen la codicia de los ojos y la vanagloria de este mundo, aquellos que no se agradan y no disfrutan de la comunión con otros creyentes, tarde o temprano abandonarán la fe. Aquellos que no se agradan y no disfrutan, y esto por favor es importante, hermanos, aquellos que no encuentran ningún deleite en reunirse con otros cristianos, a congregarse, a hablar de Cristo, a hacer avanzar su obra en este mundo, o simplemente a pasar un tiempo de edificación grato. Si no te agradas de eso, tarde o temprano saldrás de aquí o saldrás de cualquier otra iglesia porque seguramente no tienes el amor de Dios operando en tu vida por otros cristianos. ¿Te agrada pasar tiempo con los hermanos? ¿Te agrada relacionarte con otros creyentes? ¿Estás buscando permanecer en la comunión de los santos de manera intencional? ¿O te dejas llevar por la corriente? La corriente, día domingo hay que congregarse, día miércoles hay que ir para allá, el día sábado tal o cual. ¿O hay un anhelo en tu corazón de cómo me puedo congregar con mis hermanos? ¿Con quién puedo relacionarme esta semana? ¿A quién puedo hablarle? ¿A quién puedo visitar esta semana? ¿Te agrada de hacer esas reflexiones? Hermanos, aquellos que le pertenecen a Cristo, a pesar de sus debilidades y a pesar de caer muchas veces, vuelven a buscar el perdón y la transformación de Cristo y anhelan estar con el pueblo de Dios. Anhelan, a pesar de sus propios pecados y de sus debilidades, anhelan obedecer la palabra de Dios. Y estos permanecerán para siempre. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. El segundo encabezado lleva por título: permanezcan en la verdad.
permanezcan en la comunión con el pueblo de Dios y en segundo lugar, permanezcan en la verdad. El apóstol Juan hace una distinción entre los verdaderos creyentes y los falsos. Esta distinción es que los verdaderos creyentes son aquellos que tienen la unción del Santo. Lo voy a volver a repetir. Los verdaderos creyentes son aquellos que tienen la unción del Santo. Y por medio de esta unción conocen la verdad y permanecen en la verdad. Es lo que Juan está diciendo en el versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. Luego de hablar de aquellos que salen porque no son verdaderos creyentes, el Espíritu Santo mueve a Juan a animar a los lectores y a nosotros hoy a que entendamos, hermanos, que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si hemos puesto nuestra fe en que Cristo y el Padre uno son, es porque el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento y ahora podemos ver claramente la verdad. Si tú y yo hemos confesado de todo corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, si tú y yo hemos llegado a comprender, aunque sea en parte, las verdades que contiene este libro, es porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha dado la capacidad de ver y atesorar la verdad. Y cuando el apóstol Juan está hablando de la unción, está haciendo referencia específicamente a eso. Esa capacidad extraordinaria y sobrenatural que pone Dios para que lo que para nosotros antes era una locura, ahora sea precioso. Lo que antes para nosotros era sin sentido, ahora sea la razón de nuestra vida. Y la unción en el Antiguo Testamento siempre hacía, o la mayor parte de las veces hacía referencia a cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, una persona recibía aceite y ese aceite que recibía la persona era un indicio de que esta persona estaba siendo capacitada por Dios y dotada por Dios para algo en particular. La mayoría de las veces que el Antiguo Testamento habla de la unción se está haciendo referencia a esa representación simbólica mediante el aceite donde una persona era consagrada para algo. Y ahí recordamos, ¿cierto?, cómo Saúl fue ungido por Samuel, cómo David también fue ungido con aceite, cómo Aarón, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, fue ungido con aceite, porque era una representación de esta dotación de Dios a individuos particulares, para algo en particular. La buena noticia, hermanos, es que eso de individuos particulares para ocasiones particulares era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios, estaban los ungidos de Dios y el resto del pueblo. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, por medio de la sangre derramada por Cristo, esa realidad que era para algunos del pueblo escogido de Dios, ahora es para todo verdadero creyente en Jesucristo. Todo verdadero creyente está ungido con el Espíritu Santo. No hay dentro del pueblo de Dios categorías. Ellos son los ungidos, nosotros somos el pueblo ordinario de Dios. Hermanos, en el pueblo del nuevo pacto, todos tenemos la unción del Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo que nos da la capacidad de entender la verdad y de permanecer en la verdad. Y esas son preciosas noticias, hermanos. Porque cuando el Señor nos capacita para entender la verdad, uno de los propósitos de poder conocer la verdad es identificar el error, identificar el engaño.
Por eso, hermanos, toda persona, toda denominación, toda iglesia que no reconoce que Jesús es el Mesías enviado por el Padre, igual al Padre, debe ser considerado como un no creyente y peor aún, como un anticristo. Y no estoy hablando de las personas que por ignorancia durante algún tiempo tienen visiones erradas de Cristo, como probablemente todos nosotros. Estoy hablando de que personas con conocimiento deliberadamente tuercen y corrompen el conocimiento verdadero de Jesucristo. Personas que deliberadamente corrompen el Evangelio. Y de nuevo, hermanos, esta distinción que nosotros hacemos no es para que nosotros despreciemos a aquellos que están en tinieblas. Esta distinción entre los creyentes verdaderos y los no verdaderos no es para que nosotros nos pongamos en una categoría superior y que nos dé el derecho de burlarnos, de difamar y de despreciar a otras personas o a otras iglesias. Pero sí es un llamado a mantenernos alerta, a identificar el error y por otro lado a orar más fervorosamente para que aquellos que están en engaño puedan ser traídos a la luz. Que Dios nos libre, hermano, de ser una iglesia que menosprecia, que rechaza a otros creyentes genuinos que piensan diferente a nosotros. Que Dios nos libre de eso. Pero el llamado es: mantengámonos firmes en la verdad. Conozcamos la verdad. Atesoremos la verdad. Identifiquemos el error y seamos capaces en el momento oportuno o en la oportunidad que nos dé el Espíritu Santo de hablar la verdad. Y no ser cómplices con el error. No ser cómplices con la mentira. Y esto aplica, hermano, no solamente a la vida de iglesia, aplica a todas las esferas de nuestra vida. En el trabajo, somos llamados a permanecer en la verdad y hablar la verdad, aunque eso nos traiga problemas muchas veces. Aquellos que estudian son llamados a andar en la verdad y a proclamar la verdad en medio de las mentiras que se enseñan hoy en día. Y eso no es fácil, porque trae consecuencias. Pero el otro día hablábamos con Joseph y pensábamos en esto. Hay mucha gente que está dispuesta a morir por la verdad. Y estoy seguro, hermanos, que si hacemos una encuesta acá y preguntamos quién estaría dispuesto a morir por Jesucristo, varios de nosotros levantaríamos las manos. Pero ¿qué de esa pregunta en el contexto de tu vida real? ¿Estás dispuesto a, por amor a la verdad, sufrir las consecuencias ahora en este mundo? ¿Estás dispuesto por amor a la verdad y permanecer en la verdad a no ser tan popular? ¿Estás dispuesto a, por tu amor a la verdad y por permanecer en la verdad, a perder un trabajo eventualmente? ¿A ceder a tus derechos por amor a la verdad? ¿Estás dispuesto? Créanme, hermanos, que es la misma pregunta que me hago yo. ¿Estoy dispuesto a esa pasión por la verdad que digo tener, demostrarla día a día? Y a veces el silencio, hermanos, no siempre, pero el silencio a veces es la voz de la complicidad. Y nosotros no somos llamados a ser cómplices con la mentira y con el engaño, aunque eso nos traiga consecuencias.
Nuestro texto, hermanos, entonces nos anima, nos alienta a perseverar en la comunión con los santos, nos anima a perseverar en la comunión y en la verdad. Y el tercer y último punto, hermanos, que el Señor hoy nos llama, y es el tercer encabezado, a permanecer en Él. No solamente a permanecer en la comunión unos con otros, lo cual nos librará de escuchar a los falsos profetas, lo cual nos librará de escuchar la mentira, sino que también el Señor nos llama a permanecer en la verdad, conociendo la verdad, atesorando la verdad, hablando la verdad, sino que también hoy el Señor nos anima a permanecer en Él. Los creyentes verdaderos, hermanos, permanecen en la comunión del pueblo de Dios. Los verdaderos creyentes permanecen en la verdad de Dios y los creyentes verdaderos permanecen en el Hijo de Dios. Antes de pasar a algunas aplicaciones prácticas, no quiero terminar sin dejar de comentar algunos segundos el versículo 27. El versículo 27 dice: la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. La unción que recibieron de Dios está en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Le llama la atención ese pasaje? A algunas personas les encanta llevar un tipo de cristianismo solitario. A algunas personas les encanta llevar un cristianismo sin necesidad de que nadie les enseñe. Y puede ser que este texto a ese tipo de personas le esté sonando como melodía dulce al oído. Aquí está la prueba que yo andaba buscando. Yo no necesito que otros me enseñen. Yo no necesito ser instruido por nadie porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Y eso es una verdad. Si es cristiano, tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero es una mentira pensar o creer que por lo que dice este texto, tú o yo no necesitamos que otros nos enseñen sobre la vida cristiana. Y es fácil saberlo, porque si nosotros realmente no tuviéramos necesidad de que nadie nos enseñe, el mismo Juan no hubiera escrito esa carta a los primeros cristianos. Porque Juan mismo les está enseñando cosas sobre Dios, sobre Cristo, sobre el pecado, sobre la obra de Jesús. Juan les está enseñando. Por lo tanto, es incompatible que Juan les diga: ustedes no necesitan maestros, porque yo mismo soy su maestro y les estoy enseñando. No es a eso lo que el texto se refiere. Además, el Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de instrucciones de dejarnos enseñar por otros. Exhórtense unos con otros, amonéstense unos con otros, aliéntense unos con otros. Entonces, este texto definitivamente no está hablando de eso. Pero lo que está hablando el texto es que el verdadero creyente tiene una convicción interna tan profunda de que Cristo murió por sus pecados que no necesita que nadie externo le diga lo contrario. El verdadero creyente, por causa de la obra del Espíritu Santo directa en su corazón, tiene una convicción tan grande de que Jesús es su Salvador, que Jesús es el Mesías, que no necesita que ningún falso maestro le diga que eso no es cierto. Porque el Espíritu Santo
abrió directamente y habló directamente a su corazón. ¿Qué le habló? Que Jesús es el Mesías. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Que Jesús es su Salvador. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a ese verdadero creyente? Que él era un pecador que necesitaba la gracia de Dios, que necesitaba la salvación que hay en Cristo. Y eso, cuando pasa a ser una convicción, tú no necesitas que nadie de afuera te diga lo contrario. Y es solamente en ese sentido, hermanos, de la convicción personal que el Espíritu Santo pone a nuestra vida de que Jesús es el Cristo y que nosotros le necesitamos, es que no necesitamos que otros nos enseñen esa verdad, porque la hemos comprobado y experimentado por nosotros mismos. Para todo lo demás necesitamos que nos enseñen. El pastor Tomás necesita que le enseñemos, necesita que yo le enseñe. Yo necesito que ustedes me enseñen y que el pastor Tomás me enseñe. Todos necesitamos ser enseñados. Y si hay alguien que dice que no necesita ser enseñados, dos cosas: el orgullo ha llegado tan alto a su propio corazón que ha cegado su entendimiento, o realmente no es un cristiano verdadero. Y ustedes saben, con Primera de Juan, no hay dobles tintas, no hay grises, o eres o no eres. Habiendo aclarado ese punto, hermanos, quisiera terminar con algunas verdades prácticas de lo que significa permanecer en Cristo, uniéndolo con lo que hemos visto en los dos puntos anteriores. Estas son cosas muy prácticas, así que quizás si tienen algo donde anotar, anoten para que las puedan revisar y con la ayuda del Señor poder aplicar, que eso es lo importante. En primer lugar, hermanos, aquel que permanece en Cristo permanecerá en una comunión. Aquel que permanece en Cristo permanecerá en una comunión real, cercana y saludable con otros creyentes en el contexto de una iglesia local. Aquellos que permanecen en Cristo permanecerán en una comunión real, cercana y saludable con otros creyentes en el contexto de la iglesia local. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que querrá pasar tiempo con otros creyentes. Se traduce que querrá conocer a otros creyentes, saber de sus vidas, saber de sus trasfondos, saber de su pasado, saber sus intereses, sus gustos. Hermanos, estamos hablando de que así se conocen las personas. Y un creyente que no le interesa saber de los demás, permítanme dudar de su fe. Porque un creyente genuino que permanece en Cristo permanecerá en una relación real, saludable y cercana con otros creyentes de su iglesia. ¿Querrá ayudar también a otros creyentes a crecer en su madurez? ¿Estará ansioso por ayudar a otros a que crezcan en su conocimiento y en su carácter? Y no es necesario, hermanos, y la vida no nos da para que uno se preocupe de 10, de 15, de 20 de esta manera. Pero puedes comenzar con uno. Que no sea dentro de tu núcleo familiar, por supuesto. Que por ahí parte. Pero parte con uno. Con un hermano, comprometiéndote a estar con él, a orar por él, a preguntar por él. Con uno, a leer juntos las Escrituras, a hablar juntos de las cosas de Dios, con uno. Y algo tan sencillo, hermanos, puede evidenciar dónde realmente está nuestro corazón. En segundo lugar, aquel que permanece en Cristo permanecerá estudiando diligentemente su palabra. Porque aquel que permanece en Cristo permanece en su verdad.
Y nosotros sabemos que la verdad de Dios es su palabra. Por lo tanto, aquel que permanece en Cristo va a permanecer en la intimidad de su hogar, escudriñando, estudiando y meditando la palabra de Dios. Aquel que permanece en Cristo asistirá regularmente a estudios junto a otros creyentes. Aquel que permanece en Cristo querrá exponerse a la verdad de Dios con mansedumbre al escuchar el sermón del día del Señor. Anhelará eso. Disfrutará eso. Aquel que permanece en Cristo va a llevar las reflexiones de su corazón a las verdades del Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, aquel que permanece en Cristo procurará tener una comunión honesta y profunda con el Señor. Aquellos que permanecen en Cristo son aquellos que desean cultivar una relación profunda con su Señor. Es decir, cultivar una relación diaria con Cristo, apartando tiempos específicos para estar con Él en oración. Si por fuerza mayor uno no pudiera apartar durante el día un tiempo específico, procurar mantener constantemente una oración al Señor frente a las cosas que van ocurriendo en el día. Pero lo ideal, y te lo digo a ti y a mí, es que podamos cada día apartar un tiempo para estar con el Señor. Hermanos, ahí está la verdadera lucha. Aquel que quiere permanecer en Cristo se esforzará por leer su palabra día a día y peleará contra sus deseos de no leer. Peleará contra sus deseos de no levantarse por la mañana media hora, una hora antes para tener un tiempo con Dios. Hermanos, nuestras vidas devocionales no son ideales. Se los digo porque yo soy igual que ustedes. Me gustaría orar más, me gustaría leer más, pero también lucho con eso. Lo importante es que luchemos con eso. Lo importante es que estemos orando al Señor y pidiendo ayuda a los demás para poder orar más y leer más. Porque eso es parte fundamental de lo que significa estar en Cristo. Permanecer en Cristo. Y lo último, hermanos, aquel que permanece en Cristo querrá esforzarse por cultivar una vida piadosa. Procurará confesar sus pecados y alejar de su vida todo aquello que lo distraiga de su propósito de crecer en el carácter de Cristo. Así que, amados míos, sigamos perseverando en nuestra fe. No nos dejemos engañar, hermanos, porque el que permanece en Él tiene una promesa segura. Esa promesa segura es la vida eterna con Él. Esa promesa segura es que nuestras vidas no pasarán, sino que estaremos con Él para siempre. Hermanos, echemos mano de la vida eterna y disfrutemos ahora, aunque sea en parte, el regalo de la vida eterna, permaneciendo en la comunión unos con otros, permaneciendo en la verdad y teniendo una comunión cada vez más profunda y deleitosa con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre,